Manejo de la cerda reemplazo. El periodo de reemplazo es la etapa donde existe el mayor problema alimenticio en las cerdas reproductoras. De hecho, más del 40% de los problemas asociados a factores alimenticios se presentan en la etapa de preparación de las cerdas de reemplazo. Sin embargo, esto casi no se observa, pues el efecto negativo ocurre en el futuro en las etapas posteriores, es decir, en la etapa de gestación y en la etapa de lactación. Existen serios problemas en cerdas primerizas. El más evidente es la caída en el segundo parto, con el cual se tienen periodos abiertos más altos a 15 días. También se tiene un número de cerdos nacidos en las primerizas entre 10 y 11, y en el segundo parto tenemos una caída de entre 7 a 9. También existe una pérdida en las reservas corporales, así como una alta tasa de reemplazo en cerdas antes de llegar al parto número 4. Debemos saber que el futuro reproductivo de la granja depende de cómo se alimente y se maneje a las cerdas de reemplazo. Vemos cómo ha evolucionado las mejoras en productividad en cuanto a las cerdas reproductoras. Vemos que antes del 2000, en cuanto a cerdos nacidos vivos, se manejaban parámetros entre 9 y 10. Hoy en día pues tenemos entre 11 y 14 cerdos nacidos vivos por cada parto. El peso al nacimiento también se ha mejorado. Anteriormente se manejaban parámetros de entre 1.3 y 1.4. Hoy en día tenemos pesos promedios al nacimiento hasta de 1.6 kilos. Los cerdos destetados antes del año 2000 se destetaban entre 8 y 9 lechones por cerda. Hoy en día se reportan parámetros de hasta 11.5 cerdos destetados. El peso al destete también ha tenido una gran mejora de entre 5.5 a 6.2 kilos. Hoy en día se tienen entre 6.8 y se reportan parámetros de 8 kilos como promedio en lactancias de entre 21 y 24 días. En un mundo ideal, lo que vemos en la imagen debería ser el común denominador en las granjas porcinas, o por lo menos es lo que todos deseamos tener. Sin embargo, la realidad es que un alto porcentaje de cerdas no llegan a su parto número 4. Y una de las causas más importantes de eliminación o remoción temprana de cerdas reproductoras tiene que ver con problemas locomotores, por lo cual se debe ser muy exigente al momento de seleccionar una cerda en cuanto a aplomos, conformación, estructura y solidez corporal. Además, las cerdas de reemplazo deben ser alimentadas estratégicamente con el fin de frenar la velocidad de crecimiento y favorecer la deposición de grasa. Con esto, lo que conseguimos es reducir el daño en articulaciones asociado a un sobrepeso, además que se favorece la relación de tejido magro. La cerda moderna logra actualmente tallas corporales mucho más grandes que las cerdas antiguas, pero sin grandes incrementos en su apetito. Las cerdas altas productoras que son genéticamente mejoradas tienen un mayor peso adulto, un menor contenido de grasa, una gran producción de leche de entre 6 y 10 kilogramos por día y altas tasas de reemplazo de un 30 a un 40% al año. La pregunta es si tenemos un programa alimenticio enfocado
a las cerdas de reemplazo de la granja. Es decir, ese plan alimenticio está enfocado a lograr que la cerda tenga un buen inicio en su vida reproductiva. Debemos tener presente que al desarrollar un programa de alimentación, lo siguiente, el futuro reproductivo de la granja depende de cómo se alimenta y se maneja a las cerdas de reemplazo. Uno de los factores que más influye en la eficiencia reproductiva de la cerda, la cual está caracterizada por el comportamiento reproductivo y la longevidad, es el manejo y el desarrollo de las cerdas de reemplazo. Una vez que han sido seleccionadas las cerdas como futuras reproductoras, se debe poner especial cuidado a su crecimiento, al desarrollo corporal, a la alimentación y a la maduración sexual. Las cerdas modernas tienen gran capacidad en cuanto a velocidad de crecimiento. Sin embargo, como ya se dijo, el programa alimenticio debe estar enfocado a frenar ese crecimiento. ¿Cuánto es lo que podemos hacer? La meta debe ser que las cerdas tengan como promedio 650 gramos de ganancia por día hasta el primer servicio, el cual va a ser alrededor de los 210 días. Debemos recordar que un cerdo de engorde actualmente tiene entre 750 y 780 gramos como ganancia diaria de peso, por lo cual una cerda de reemplazo debe tener menos que eso para evitar los problemas que vimos anteriormente. Bueno, esto nos lleva a la siguiente conclusión, que las cerdas deben de llegar a su primer servicio, es decir, a los 210 días, con un mínimo de 136 kilos. Hablamos de la grasa. ¿Y qué pasa con la grasa? Deben de llegar a esa misma edad con ese peso, pero con un índice de grasa de 17 a 19 milímetros de grasa dorsal. Resumiendo, edad de monta 210 días, que es igual a 30 semanas. Peso a la monta entre 136 y 140 kilogramos. La grasa dorsal entre 17 y 19 milímetros. Por supuesto, decirlo es mucho más fácil que hacerlo, pero definitivamente vale la pena hacer el esfuerzo si queremos tener una hembra longeva y productiva para la granja. Ahora la pregunta es, ¿qué puede suceder si no logramos esas metas al inicio de la vida reproductiva de una cerda? Pues definitivamente lo que vamos a tener es un peso y tamaño bajo de la camada al nacimiento, en el primer parto y en los partos posteriores. Vamos a tener periodos abiertos muy prolongados. Asimismo, bajo porcentaje de preñez y problemas óseos, así como una alta tasa de reemplazo antes del parto número 4. Ahora la pregunta es si tenemos un plan alimenticio enfocado a la preparación de la cerda de reemplazo. Esa es una muy buena pregunta. En una próxima presentación vamos a ver cómo diseñar estratégicamente un plan alimenticio para lograr un buen inicio reproductivo de la cerda de reemplazo. Muchas gracias.